Hola, muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Sed bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de NewsClick Cyber, el programa semanal dedicado a la ciberseguridad, a la tecnología, a la inteligencia artificial, a todo lo que suene a cosas mágicas. Estamos en el primer programa del año 2025. Estamos en concreto, además, en la temporada número 14. Así que damos un cordial saludo a toda la audiencia que nos escucha desde el mar Mediterráneo hasta el Océano Pacífico, pasando por los 11 países que retransmiten nuestra señal, tanto en vídeo como en audio. Así que un abrazo a todos y, bueno, todavía se puede decir feliz año nuevo. Así que, porque hemos empezado hoy. Y, bueno, tenemos un equipo hoy fantástico, formado por don Alfonso Calvo, que viene a hablarnos de ¿qué? ¿De inteligencia? Pues hoy vamos a hablar de una feria muy importante, la más importante quizás que hay en el calendario internacional, y yo aportaré algunos elementos de inteligencia artificial. Que es lo tuyo. En esa feria. También tenemos a doña Eva. ¿Qué tal, Eva? Hola, buenas tardes. Pues encantada de estar aquí un año más. Un año más, exactamente. Ya no es una semana más, un año más. Jope. Y también tenemos a don Pedro Montes. ¿Qué tal? Bien, muchas gracias por la invitación otra vez. Bueno, esta es tu casa, ya lo sabes. Finalmente estoy yo, Carlos Lillo, y os proponemos que nos acompañéis durante los 50 y tantos minutos que nos van a llevar hasta el final del programa. Y hay que recordar que el creciente uso de la tecnología y su avance se ha convertido en una amenaza con respecto a la seguridad del ciudadano, y por ello el próximo 28 de enero, es decir, la semana que viene, se va a celebrar el Día Europeo de la Protección de Datos, donde se va a recalcar la importancia de proteger los datos de los ciudadanos, puesto que es un derecho fundamental que todos tenemos. También damos un cordial saludo a toda la audiencia que nos sigue mientras que realizan cualquier tipo de actividad, o bien estás preparando la cena de tacos de esta noche, ¡Anda! O practicando el reggaetón en tu clase de baile. ¿Qué vas a cenar esta noche? No sé, eso es una indirecta, a ver si la pillan. O leyendo ese libro tan interesante que te trajo Papá Noel. Durante toda la semana nos podéis seguir a través de las redes sociales, X, LinkedIn o Facebook, o de nuestro email, info@clickciber.com. Además, recordamos y recomendamos visitar nuestra web llena de interesantes contenidos, clickciber.com. También informamos de que se puede acceder a todos los programas anteriores a través de nuestros podcasts disponibles en Spotify, iBooks, Apple Podcasts, TuneIn, YouTube, Twitch, Amazon Music. Además, os invitamos a suscribiros en cualquiera de estas plataformas y a animaros a dar like para sentirnos queridos. Para ello solo tenéis que buscar la palabra ClickCiber, las dos con i latina. Y además tenemos que dar un abrazo sobre todo a la gente que nos escucha a través de la radio en FM y también en AM, que también hay alguna emisora de AM. Bueno, don Pedro, ¿y el contenido del programa de hoy cuál va a ser? Para iniciar la temporada y el año hemos traído un programa muy especial cargado de novedades. Vamos a hablar del Consumer Electronics Show, que es el CES, es la feria tecnológica más influyente del mundo, celebrada anualmente en Las Vegas, Estados Unidos, en su edición de 2025. Ha reunido a empresas líderes y startups para presentar innovaciones que definirán el futuro de la tecnología de consumo. Este evento es un escaparate de avances en inteligencia artificial, dispositivos inteligentes, robótica y Macs, atrayendo a profesionales de industria e entusiastas de la tecnología de todo el mundo. Como nosotros somos entusiastas. Así y mucha es. parte de nuestra audiencia. Bueno, y en cuanto al contenido, seguiremos con nuestro índice del programa que ya toda la audiencia conoce, pero volvamos a recordarlo. Hablaremos con las noticias, la ciberpíldora que hoy cuenta con Intel cuando tu buque insignia hace aguas, las tecnoefemérides, el monográfico con las novedades de Nvidia en el CES del 2025 que hablará Alfonso, y la tecnología curiosa, uso del móvil en el extranjero. bueno, vamos a ver eso del buque insignia que hace aguas, a mí me suena a Titanic, que ya veremos luego de qué va. Vamos a empezar con el bloque de noticias, pero recordamos a la audiencia de que en el programa siempre contamos una noticia falsa, una noticia fake. Hay que estar atento para descubrirla y así poder concursar al final para acceder a ese concurso en el que sortearemos 2 licencias anuales de antivirus de calidad profesional. Bueno, como decíamos, empezamos con estas cibernoticias y vamos a contar algunas de las noticias que nos han parecido más destacables en el mundo de la tecnología. Y la primera de ellas nos habla de datos filtrados de más de 15.000 dispositivos de FortiGate en la Dark Web. Eva.
Sí, empezamos con un filtrado. Un nuevo grupo de actores malicioso, llamado Grupo Belsen, filtró en la Dark Web información sensible de más de 15.000 dispositivos FortiGate, incluyendo archivos de configuración, direcciones IP y credenciales VPN. Recordamos a la audiencia que el FortiGate es un dispositivo de seguridad de red que proporciona protección contra amenazas externas e internas mediante múltiples capas de defensa. Sí, la realidad es que es un firewall de última generación que permite filtrar todo tipo de tráfico. Es un equipo muy bueno, pero como todo, bueno, pues siempre está sujeto a este tipo de vulnerabilidades. Pues resulta que ha habido una filtración de 1,6 gigabytes de datos. Está organizada por países y tiene información sobre contraseñas. Atención. Claves privadas y reglas de cortafuegos. Casi nada. El grupo que apareció este mes utilizó una fuga para darse a conocer como primera operación importante, liberando los datos en el sitio web de Tor. Según el investigador Kevin Beaumont, seguro que se pronuncia así, los datos filtrados están vinculados a la explotación del Zero Day documentada en ataques del 2022, antes de que se publicara una solución. Beaumont verificó que las contraseñas y configuraciones coinciden con dispositivos comprometidos y señaló que los datos se recopilaron en octubre de 2022. La mayoría de los dispositivos afectados ejecutaban el firmware FortiOS entre las versiones 7.0.0 y 7.2.2, aunque esta última corrigió el fallo. Sin embargo, no se explica cómo fueron vulnerados dispositivos con las versiones parcheadas. Pese al tiempo transcurrido, la filtración sigue exponiendo información crítica sobre las defensas de las redes afectadas. Bueno, hay que confiar en Fortinet, que es un fabricante de primer nivel. Es un gran fabricante. Lo que pasa es que precisamente esto verifica que nadie está libre de cometer algún fallo de seguridad, incluso los grandes fabricantes. Incluso los más grandes, sí señor. La siguiente noticia es muy curiosa porque nos habla de Aladino SL, que está revolucionando el CES 2025, como nos decía Pedro, con su primera medio de comunicación volador. Es una alfombra en este caso. Sí, de verdad, es un giro inesperado que dejó boquiabiertos a los asistentes del CES 2025. La empresa española Aladino SL presentó su innovadora Carpet Air. El nombre es curioso. La primera alfombra voladora diseñada para el transporte personal, inspirada, como no, en cuentos de las 1001 noches, pero con tecnología punta. La alfombra combina materiales ultraligeros y un sistema de propulsión basado en motores eléctricos silenciosos respaldados por inteligencia artificial para garantizar estabilidad y seguridad en el vuelo. Que no se caiga nadie. Según explicó Javier Martínez, CEO de Aladino SL, Carpet Air puede alcanzar una velocidad máxima de 80 km/h y operar a una altitud de hasta 10 metros, ideal para desplazamientos urbanos sostenibles. El dispositivo funciona con baterías recargables de hidrógeno, ofreciendo hasta 2 horas de autonomía por carga. Además, está equipado con sensores anticolisión y navegación de GPS avanzada. Habría que ver en días con lluvia cómo se manejaría esa carpetera. Baja un poquito la autonomía. Baja la autonomía de 2 horas sí, y baja media. un poquito. Y luego también el sistema anticolusión no funciona muy bien con la lluvia porque las gotas de agua hacen un poquito de barrera. Entonces hay que ir más despacio. Esos días. De todas formas, la presentación culminó con una demostración en vivo sobre el escenario, dejando a los espectadores entre asombrados y emocionados para el futuro del transporte personal. Bueno, interesante noticia. Nos venimos otra vez a España porque se ha aprobado por el Consejo de Ministros el anteproyecto de Ley de Coordinación y Gobernanza de la Ciberseguridad. Así es, el Consejo de Ministros aprobó el pasado 14 de enero el anteproyecto de Ley de Coordinación y Gobernanza de la Ciberseguridad, a propuesta conjunta de los Ministerios del Interior, de Defensa y para la Transformación Digital y de la Función Pública. El objetivo último de esta norma, elaborada por la Secretaría de Estado para la Seguridad, es reforzar la protección de las redes y sistemas de información, que son ya cruciales para el desarrollo de la inmensa mayoría de las actividades sociales y económicas en la actualidad, y que están sometidas a graves ciberamenazas, nuevos desafíos y riesgos que requieren respuestas adaptadas, coordinadas e innovadoras. Cuando sea aprobada de manera definitiva, la futura ley incorporará al ordenamiento jurídico español
la Directiva de la Unión Europea 2022/2555 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de diciembre del 2022, conocida como NIS2, que incluye una serie de medidas destinadas a garantizar un elevado nivel común de ciberseguridad en toda la Unión Europea. El anteproyecto aprobado este martes precisa que las entidades públicas o privadas afectadas por esta norma son aquellas que tengan su residencia fiscal en España o que, teniendo su residencia en otro Estado de la Unión Europea, ofrezcan sus servicios o desarrollen su actividad en nuestro país. Realmente esto de NIS2 es que va a dar mucho que hablar, ¿eh? Y Sí. mucho que hacer. Mucho trabajo y además va a provocar la necesidad de la preparación de la mayoría de las empresas en España. Algunas ya llevan deberes hechos con NIS1, pero la mayoría van a tener que dar un salto cuántico, nunca mejor dicho, en la gestión de la ciberseguridad. Lo que me resulta curioso es qué posición va a tener INCIBE dentro de todo este entramado. Bueno, además se ha creado un nuevo organismo público, o sea que vamos a ver un poco cuál es cómo se coordinan, ¿no?, entre INCIBE, CCN y este nuevo organismo. La siguiente noticia nos habla de BitMEX, que ha sido multado con $100 millones por violar la ley de secreto bancario. Es un importante avance legal. HDRL Global Trading Limited, que opera bajo el nombre de BitMEX, ha sido multada por $100 millones por violar la ley de secreto bancario. El abogado de los Estados Unidos, Matthew Podolsky, anunció la sentencia el 17 de enero de 2025, destacando el fracaso deliberado de la compañía para implementar un programa adecuado contra el lavado de dinero y conozca a su cliente. Podolsky enfatizó la importancia del cumplimiento de las regulaciones AML y KYC, declarando: las reglas contra el lavado de dinero y el conocimiento del cliente protegen a los estadounidenses del fraude, combaten el lavado de dinero y previenen el financiamiento de la actividad terrorista. Podolsky también subrayó que todas las instituciones financieras, incluidos los exchanges de criptomonedas, deben adherirse a estas regulaciones para salvaguardar la economía y la seguridad nacional de Estados Unidos. La cuantiosa multa impuesta a BitMEX sirve como una clara advertencia. Las empresas que ignoren estas reglas esenciales se enfrentarán a graves repercusiones. Bueno, se están enfrentando y vamos, esto ya es una cosa bastante histórica. Y vamos a ver una noticia de TikTok que está tan de moda últimamente con lo que está pasando en Estados Unidos. Pero viniendo aquí a Europa, un grupo europeo de defensa de la privacidad ha demandado a TikTok y a AliExpress por transferencias ilícitas de datos. ¿A dónde? A China. La organización austríaca sin ánimo de lucro None of Your Business, NOIB, ha presentado denuncias en las que acusa a empresas como TikTok, AliExpress, Shein, Temu, WeChat, Xiaomi de violar la normativa de protección de datos en la Unión Europea al transferir ilegalmente datos de los usuarios a China. El grupo de defensa busca una suspensión inmediata de dichas transferencias, afirmando que las empresas en cuestión no pueden proteger los datos de los usuarios para que el gobierno chino pueda acceder a ellos. Las denuncias se han presentado en Austria, Bélgica, Grecia, Italia y los Países Bajos. Dado que China es un estado de vigilancia autoritario, está muy claro que China no ofrece el mismo nivel de protección de datos que la Unión Europea, dijo Cleancy Sardelli, abogado de protección de datos de NOIB. La transferencia de datos personales de europeos es claramente ilegal y debe ponerse fin de forma inmediata. NOIB señaló que las empresas no tienen más remedio que cumplir con las solicitudes de acceso a los datos de las autoridades chinas y que Pekín carece de una autoridad independiente de protección de datos para plantear cuestiones relativas con la vigilancia gubernamental. Está claro que este es un debate que ha ocurrido en Estados Unidos, que ahora lo traemos aquí a Europa y es algo que va a estar presente en todas las compañías de origen chino, pero también están las americanas, o sea que... Bueno, esto es una situación habitual en todas las empresas chinas que transfieren datos de todos los usuarios en todo el mundo. Hasta ahora nunca había habido, digamos, una persecución firme, pero ya en Estados Unidos, TikTok y nosotros en Europa estamos por no seguirles el juego a los chinos. Bueno, vamos a ver cómo acaba esto, porque en Estados Unidos... Cuesta esto. Bueno, a ver lo que nos cuesta.
para los nuevos oyentes, para los nuevos seguidores del programa, tenemos esta sección que llamamos Ciberpíldora, en la que aclaramos distintos conceptos tecnológicos. Y hoy vamos a hablar de Intel, como nos decía Pedro crípticamente al principio del programa, cuando tu buque insignia hace aguas. Es terrorífico esto. La verdad es que obtener más rendimiento no es sinónimo de usar más potencia, al menos en los procesadores Intel Core de generación 14, sobre todo con un modelo que es el 14900KS. Y es que Intel nunca ha sido especialmente cuidadosa en el consumo y ni en la eficiencia de los procesadores que diseña. Realmente ARM lo hace muchísimo mejor. Intel, en su lucha por ser la compañía líder en fabricación de procesadores, lanzó a principios del año 2024 lo que etiquetó como el procesador que alcanzaba la frecuencia más alta hasta la fecha, con 6,2 GHz y un consumo de hasta 320 watts. Prometía a los gamers una potencia sin igual. La cuestión es que este procesador nació con problemas y durante todo el año 2024 se reportaban averías, pantallazos azules e inestabilidad. Recordemos que este no es un procesador nada barato y que muchas empresas dedicadas a la industria del juego lo han adquirido para actualizar sus servidores de juego. Intel se puso a analizar sus procesadores, sobre todos aquellos que habían sido devueltos, para la gestión de reemplazo en garantía y observó que estos procesadores se habían degradado de forma fulminante. Enseguida aludió a los fabricantes de las placas madre argumentando que estaban proporcionando una mala configuración y que hacían que los procesadores no recibieran los voltajes adecuados en cada momento y que esto provocaba la degradación. Además, emitió recomendaciones de configuraciones y sobre todo especificó los parámetros de potencia aceptados para su procesador y recomendó que los usuarios configuraran estos parámetros en sus ordenadores. Todo seguía igual: inestabilidad, pantallazos azules, rendimiento muy dudoso, etc. Las unidades se seguían degradando sin solución aparente. En investigaciones realizadas más exhaustivamente por Intel, descubrieron una serie de bugs que fueron mitigando a medida que los encontraba, emitiendo actualizaciones del microcódigo del procesador hasta en 3 ocasiones diferentes para dar con la tecla, como se dice vulgarmente en tecnología, para emular el famoso Eureka de Arquímedes. Y es que encontraron aumentos de picos de voltaje en las demandas del procesador que provocaba este deterioro, entre otros problemas. Estas actualizaciones fueron puestas a disposición de los usuarios a modo de actualizaciones conjuntas con la BIOS de los respectivos fabricantes de placas madre. La última versión de microcódigo ha sido publicado a finales de 2024 y asegura haber solucionado todos los problemas. Es la versión 0.12b y esperamos que de verdad así sea. Además, esto ha extendido la garantía de estos procesadores a todos los usuarios que así lo han reclamado, estableciendo una política reactiva en vez de proactiva. Aun con estas soluciones, los procesadores no alcanzaban de forma clara los 6,2 GHz y solo en algunas ocasiones y de forma efímera alcanzaban su velocidad máxima, como mucho en 2 de sus 8 núcleos denominados performance. Recordemos que la composición de estos núcleos, de estos procesadores, consiste en 8 núcleos denominados performance core con una frecuencia turbo máxima de 5,9 GHz y 2 de ellos hasta una frecuencia turbo máxima de 6,2 GHz y 16 núcleos denominados Efficient Core con una frecuencia máxima de 4,5 GHz. Joder, vaya colección de datos que estamos dando, ¿eh? Esto es duro, esto ya es avanzado. En fin, vamos a ver, sigamos, porque esta a mí me parece que el consumo tan elevado, esto es tremendo. Es que además del consumo de hasta 320 vatios, el procesador es que alcanza unas temperaturas tan altas que provocan que se manifieste el temido thermal throttling, que consiste en proteger el procesador ante estas altas temperaturas de funcionamiento, como mediante la reducción de potencia y por ende de las frecuencias de proceso, haciendo que este procesador requiera como mínimo refrigeración líquida avanzada para funcionar normalmente, pero si se quiere alcanzar su máximo rendimiento y sostenerlo de forma continuada. Estos trabajos requieren un tiempo largo de proceso. La recomendación: utilizar nitrógeno líquido. Joder, estamos hablando de la fórmula de la bomba atómica. O sea, para jugar nitrógeno líquido como fuente para los refrigeradores, pues una cuestión que está al alcance pero de muy pocos laboratorios y de ningún mortal de a pie cuando es un procesador
de mercado consumo. O sea, algo que lanzan para el mercado de consumo y te hace falta nitrógeno líquido. Así es, don Carlos. A ver, hay otras opciones. Otra opción es practicarle el famoso deleading, que consiste en quitarle la chapa superior que cubre los chips y aplicar directamente una solución de refrigeración líquida especializada. Recordemos que esta práctica anula la garantía del procesador, por lo que no la recomendamos en ningún caso. Pues vaya. Existe una última opción si se desea exprimir todo el potencial de este procesador sin correr ningún riesgo ni peligro. Requiere un poco de paciencia, pero como siempre se ha dicho, la paciencia es la madre de la ciencia. En este último caso, la operación consiste en limitar los voltajes que recibe el procesador de la placa madre, cambiando ciertos parámetros en la configuración BIOS, de tal forma que el procesador no pueda llegar a consumir toda la potencia demandada, con lo que no alcanzará temperaturas que desemboquen en el temido thermal throttling. Para jugar, aparte de tener un buen equipo, vamos a necesitar un buen laboratorio. Pero bueno. Porque esto es todo un arte, llegar a los parámetros óptimos que, sin penalizar el rendimiento y las frecuencias, permitan que el procesador ofrezca al usuario la máxima potencia. Y a veces es más, este es un claro ejemplo, ya que en la mayoría de los casos la aplicación de estos parámetros es particular y depende en gran medida del hardware instalado, sin olvidar que cada procesador, aunque comparten criterios de selección y calidad en función del resultado de fabricación, puede ser único e irrepetible. Bueno, yo creo que al final ha quedado justificado que es realmente un barco de Intel que hace aguas por todos lados, Pedro. Pero ¿cómo sacan este procesador? La competitividad en el mercado de los procesadores está llegando a un momento álgido, a un punto álgido. Recordemos que Nvidia ha sacado ordenadores capaces de realizar casi el almacenamiento de 200.000 millones de parámetros y aplicar inteligencia artificial. AMD ha sacado procesadores con una tecnología también muy rápida y el mercado de consumo es un mercado interesante para todos los fabricantes de procesadores. Sí, pero al final el que está trabajando con una forma muy eficiente son los ARMs, ¿no? Correcto. Actualmente los que mejor rendimiento o calidad-precio y eficiencia están resultando son los ARM. Apple ahí está dando un buen golpe encima de la mesa. Así con sus M1, M2, M3 y no sé si estará ya el M4 en desarrollo. Supongo que sí. Sí, creo que sí, que ya está a pique de salir al mercado. Bueno, pues hasta aquí esta ciberpíldora que nos ha salido hoy muy técnica, pero con un golpe a Intel que le hemos dado, una pequeña colleja. Como en todos los ámbitos, en la tecnología todos los días pasan cosas interesantes y de la mano de Netaro, líder en proyectos de observabilidad y ciberseguridad, vamos a recordar algunas de estas efemérides ocurridas como una semana como esta, pero hace tiempo. Y empezamos hablando del cierre de Megaupload, Eva. Pues sí, el día 19 de enero de 2012 el FBI clausuraba Megaupload. Recordemos que a nuestros oyentes que Megaupload fue un sitio web de servicio de alojamiento de archivos, fundado en 2005 por Megaupload Limited en Hong Kong, China. Pues bien, este 19 de enero cerca de 70 agentes en Nueva Zelanda irrumpieron en 10 propiedades y detenían a los 4 principales ejecutivos de Megaupload. Al mismo tiempo el FBI asaltó los servidores que poseía la compañía en Virginia y ese día el principal portal de descargas del mundo dejaba de existir. 2012, hace ya tiempo. ¿Y qué me cuentas del cumpleaños de Paul Allen? Pues resulta que el 21 de enero del año 1953 nacía en Seattle, Estados Unidos, el empresario Paul Allen, que fundó junto a Bill Gates la compañía Microsoft. Paul conoció a Bill en la Universidad de Harvard y desarrollaron un software para las primeras microcomputadoras al adaptar el lenguaje BASIC, utilizado en computadoras grandes, para ser utilizado en microordenadores. En el año 1975, Allen y Gates obtuvieron un contrato de la empresa estadounidense de electrónica Microinstrumentation and Telemetry Systems para adaptar el BASIC para su uso en la computadora Altair. Luego, Allen se mudó a la sede de MIT en Albuquerque, Nuevo México, donde desempeñó como vicepresidente y director de software. Con el éxito de este proyecto, Gates abandonó la Universidad de Harvard durante su tercer año y en el año 1975 él y Allen formaron Micro
Soft, la compañía que luego se convertiría en Microsoft Corporation. Bueno, y Bill Gates además en un gran persona que ha dado un montón de donaciones para acciones altruistas, o sea que está bien. La riqueza en este caso ha creado luego cosas interesantes. Y Pedro, Macintosh y la Super Bowl, ¿cómo casan? Sí, Steve Jobs dijo, ya es 1984, parece que IBM lo quiere todo. A Apple se la percibe como la única esperanza de plantarle cara. Con este discurso, Jobs se refería al creciente temor de que IBM y las compañías tecnológicas cayeran en prácticas monopólicas y además se adueñaran de la información sensible de sus usuarios, por lo que Apple se jugó el todo por el todo con lo que presentó Jobs a continuación, el spot comercial titulado 1984, el cual obviamente aludía a un mundo distópico de la obra del mismo nombre de George Orwell. Dicho comercial fue dirigido por Ridley Scott, cuyo último fotograma decía: el 24 de enero Apple Computer presentará Macintosh y veréis por qué 1984 no será 1984. Bueno, una buena metáfora. Y como decíamos al principio, damos un abrazo siempre a la gente que nos ve a través de la televisión, de todos los canales de televisión. ¿Y cuándo nació la tele? Pues resulta que el 27 de enero de 1926, el ingeniero eléctrico John Logie Baird hace la primera demostración pública de transmisiones en directo de la imagen de televisión, que era un mecánico. John logró, por medio de un cable telefónico, transmitir una señal de televisión entre Glasgow y Londres, fundando en ese mismo año la Baird Television Development Company, con la idea de comercializar el invento. En esa época mejoró la velocidad de barrido de 12 imágenes por segundo. Fue la primera demostración de un sistema de televisión que podía transmitir imágenes en movimiento en directo con la graduación del tono. Ese mismo año, en abril, los laboratorios Bell de Estados Unidos exhiben una pantalla de televisión gigante con 2.500 elementos de imagen, formado por una trama de 50 columnas de 50 lámparas de neón cada una, permitiendo mostrar imágenes en movimiento en gran formato. Pese a que las lamparillas se fundían con frecuencia y debían ser cambiadas, fue capaz de demostrar la viabilidad del invento en un formato grande. Bueno, pues desde entonces hasta ahora, que ya vamos por el 8K, sí, y no acabará. Las televisiones de 100 pulgadas que hay en algunos muy grandes salones. Sí. Y llevamos a otro nacimiento que además acabó un fracaso. Estamos hablando de uno de los grandes fracasos de Microsoft. Un 30 de enero del 2007 era presentado mundialmente el sistema operativo Windows Vista de Microsoft, aunque estuvo disponible para empresas desde el 30 de noviembre del 2006. Esta versión de Windows, que prometía reemplazar al tan querido Windows XP, se dirigía a la utilización de equipos de escritorio en hogares y oficinas, equipos portátiles, tabletas y equipos Media Center. La verdad es que era un sistema operativo que visualmente era... Bueno, por eso le habían puesto el nombre de Vista. Era atractivo, ¿no? Pero tenía muchos fallos. Muchísimos. Uno de los sistemas, después de Windows XP, más vulnerado de la historia de Microsoft. Bueno, pero claro, es que Windows XP, ¿cuántos años tiene? Unos cuantos. Y todavía sigue funcionando en muchos sitios, ¿eh? Sí, sobre todo en estaciones de robótica. Hay todavía mucho XP funcionando y funcionando bien. Si están aislados, funcionan bien. Aislados. Claro, por eso. La pecera, le ponemos un cristal y así todo es seguro. Bueno, pues la experiencia de Windows Vista sirvió desde luego como una lección para Windows, y luego los siguientes, Windows 7, la verdad es que sí que fue ya un sistema bastante más robusto. Bueno, pues hasta aquí las tecnoefemérides en las que hemos tenido un poquito de todo. Bueno, por fin vamos a hablar del CES 2025, nuestro monográfico. Vamos a ver qué es esto, de qué novedades de NVIDIA aparecieron en esta feria y qué es el Consumer Electric Show, que fue celebrado en Las Vegas, donde NVIDIA y su CEO Jensen Huang presentaron una serie de innovaciones que refuerzan el liderazgo de la compañía en inteligencia artificial y en gráficos por ordenador. Entre los anuncios más destacados se encuentran el superordenador compacto Project Digis, que es la nueva serie de tarjetas gráficas GeForce RTX 50, y muchos avances significativos en tecnologías de inteligencia artificial aplicadas
a diversos sectores. Realmente Nvidia es una de las empresas motores de la bolsa, de los crecimientos, de gente que se está ganando muchísimo dinero con bolsa con Nvidia. Eva, ¿qué nos cuentas? Pues Nvidia sorprendió al público con la introducción de Project Digits, una supercomputadora de IA del tamaño de un Mac Mini. Pequeñito, sí. Pequeñito, y diseñada para ejecutar modelos de hasta 200.000 millones de parámetros. Equipado con el nuevo superchip GB10 Grace Blackwell, Digits ofrece un petaflop de rendimiento de IA. Un petaflop que son 1.000 billones de operaciones de coma flotante por segundo, permitiendo así a científicos de datos y desarrolladores ejecutar modelos avanzados desde sus escritorios. Esta innovación democratiza el acceso a potentes herramientas de IA, facilitando su integración en aplicaciones cotidianas. Nvidia también presentó avances en el desarrollo de agentes de IA, introduciendo modelos como Nemotron, NIM y Cosmos, diseñados para tareas avanzadas como resumen y compresión de vídeo y capacidades de visión. Estas herramientas facilitan la creación de agentes especializados que automatizan tareas complejas, beneficiando a diversas industrias. Además, la compañía destacó el uso de datos sintéticos para entrenar modelos de IA, abordando la escasez de datos reales y mejorando la eficiencia de aplicaciones como automación y robótica. Durante el CES, Jensen Huang presentó Nvidia Cosmos, una plataforma que facilita el desarrollo de robótica física usando datos sintéticos. Esta iniciativa busca democratizar la robótica, permitiendo a más desarrolladores crear soluciones innovadoras. Empresas como Uber ya están adoptando Cosmos para mejorar sus operaciones. Además, Nvidia anunció colaboraciones con Toyota, Aurora y Continental para desarrollar flotas de vehículos basadas en sus plataformas de IA, impulsando el avance de la conducción autónoma y la movilidad inteligente. La presentación de la serie GeForce RTX 50 marcó un hito en el rendimiento gráfico. Basadas en la arquitectura Blackwell, estas tarjetas gráficas incorporan DLSS 4, una tecnología que utiliza IA para generar múltiples fotogramas por cada uno renderizado tradicionalmente, mejorando significativamente la fluidez y calidad visual en los videojuegos. La RTX 5090, buque insignia de la serie, cuenta con 92.000 millones de transistores y ofrece 3,3 billones de operaciones de IA por segundo, duplicando el rendimiento de su predecesora. Por último, Jensen Huang declaró que aún estamos muy lejos de los ordenadores cuánticos útiles. Así señaló que, siendo optimistas, podríamos llegar a verlos en 15 años, pero también indicó que existe cierto pesimismo en torno a esta industria y, por ende, los mismos podrían llegar dentro de 30 años. Por ello, afirmó que un ordenador cuántico útil podría ver la luz en el año 2045 y, como consecuencia directa de sus aclaraciones, las acciones de varias compañías de computación cuántica cayeron alrededor del 40%. Fíjate qué tremendo es una declaración de un CEO que haga que otras empresas caigan un 40% en bolsa. Ha sido un verdadero maremoto, la verdad es que no. Yo creo que él no era consciente de... O a lo mejor sí. No, porque fijaros que después de la feria... y como un desagravio, Nvidia ha declarado el día 20 de marzo como primer día cuántico para mejorar la colaboración con sus socios y hacer avanzar la tecnología de la computación cuántica. El anuncio se hizo en el blog oficial de la empresa el día 15 de enero, o sea, nada más acabar la feria, indicando que el CEO de Nvidia, Jensen Huang, participará en debates con los ejecutivos de importantes empresas de tecnología cuántica ese día. O sea, que realmente yo creo que no era consciente de lo que podía ocurrir como consecuencia de sus declaraciones. Lo que es curioso es que abran un abanico tan grande de 15 a 30 años. Uh-huh. Es una horquilla demasiado grande, ¿no? Para prever cómo va a ser la evolución de la computación cuántica. Sí, no ha ido tan bien como esperaban y han tenido muchos problemas por el deterioro de los qubits a la hora de realizar operaciones informáticas. Pero Jensen Huang también ha levantado polémica. Su último invento, la RTX 5090, como bien ha explicado Eva, genera frames por inteligencia artificial. Esto significa que son fake frames, es decir, son fakes falsos. Yeah. Y esto en la comunidad de jugadores está levantando ampollas
porque el tiempo de reacción es muy importante en algunos tipos de juegos, como pudieran ser los shooters tipo Call of Duty, etcétera, etcétera, en el que la reacción debe de ser muy rápida para que el proceso de la información sea isofacto y las acciones del jugador impacten en el juego de una forma determinada. Con lo cual también tiene algunos problemas. Oye, este dispositivo, el RTX 5090, ¿tú crees que va a revolucionar tanto el mundo de los juegos? No. Bueno, lo dices además con una... Vamos, categóricamente. No, al contrario, creo que lo que va a hacer es que algunos tipos de juegos sí van a potenciar la fluidez, como puedan ser juegos de un solo jugador o juegos tipos de aventura, donde la calidad de imagen y la representación gráfica sea muy importante, pero los juegos tradicionales en los que se necesita una reacción muy rápida, que estamos hablando de milisegundos, como en los pilotos de la Fórmula 1, necesitan los jugadores equipos que procesen la información de forma realista. Es decir, que el impacto de la imagen corresponda con la acción del jugador en el instante. O sea que no le ves tú a esto como un avance interesantísimo. Añade latencia. Todo lo que es una generación artificial de imágenes, aunque sea muy rápida, genera una latencia por la necesidad de intercalar las acciones de los controladores con lo que está sucediendo en el juego. Y una curiosidad, ¿por qué has dicho que será bueno para jugadores que juegan de forma aislada y no en red? Porque la importancia de la rapidez de las acciones del jugador ya no tendrán tanto impacto en el juego. No estás jugando contra otro jugador en internet, en online, en el que el otro jugador puede reaccionar más rápido que tú y matarte, por ejemplo, virtualmente. Vamos a hablar virtualmente. Claro. No. Bueno, tenemos que hablar algún día en el programa del tema de juegos, que eres verdaderamente un experto. Aprendí jugando, configurando BIOS para sacarle el máximo rendimiento. Es decir, otra de las ventajas, por no darle tantas collejas a Intel por su buque insignia, podemos decir que sí que puede provocar un aprendizaje en los individuos, en las personas, en los jóvenes, en los niños, aprender cómo funcionan las cosas para luego convertirse en expertos. Bueno, pues hasta aquí esta sección y vamos ya con la penúltima. Esta penúltima sección la llamamos la tecnología curiosa y hablamos aquí de cosas que tienen que ser interesantes para todo el mundo y causar cierta curiosidad. Y hoy vamos a hablar de un tema clave para los viajeros y es el uso del teléfono móvil en el extranjero. Lo digo en primera persona porque además yo la semana pasada he estado por ahí viajando y bueno, he tenido que utilizar este tipo de técnicas. Seguro que más de uno se ha llevado un susto en la factura después de un viaje al extranjero. Y vamos a dar algunas pistas de cómo evitarlo. Vamos a explicar qué opciones tenemos para llamadas y datos cuando estamos fuera de España. Estamos ahora restringiéndonos a España porque veréis los escuchantes y los seguidores del programa de Latinoamérica que hay ciertas diferencias entre España y Europa que hacen que sea diferente a otros países. Realmente estamos hablando de España, que está dentro de la Unión Europea y además de algunos otros países cercanos, y vamos a hablar de las tarifas de roaming, de lo que es una eSIM, y vamos a dar también algunos consejos de seguridad. Empezamos hablando de lo que es el roaming dentro de la Unión Europea y fuera de la Unión Europea, porque lo básico es qué pasa con el roaming en la Unión Europea y qué pasa cuando viajamos fuera, Pedro. Desde 2017, dentro de la Unión Europea, el roaming como en casa nos permite usar nuestra tarifa de datos y llamadas sin ningún tipo de sobrecoste en la mayoría de los países europeos, incluyendo Islandia, Liechtenstein y Noruega. Pero hay límites, algunas tarifas tienen restricciones de gigas y si te pasas pueden aplicarte cargos adicionales. Bueno, además de Islandia, Liechtenstein y Noruega, también incluiríamos aquí al Reino Unido. Aunque no está dentro de la Unión Europea, sí que tiene la misma configuración en cuanto a roaming. Fuera de la Unión Europea la historia cambia completamente. Las tarifas por defecto pueden ser carísimas, llegando a cobrarte varios euros por megabyte. Aquí es donde entran en juego los bonos internacionales y las eSIM, de las que hablaremos un poco más adelante. Entonces lo primero es revisar
bien que incluye nuestra tarifa antes de viajar. Pero Eva, tú que eres una gran viajera, ¿qué opciones sueles usar para evitar este tipo de disgustos? Lo primero que hago es comprobar si mi operador tiene algún bono de datos internacional, porque muchas veces es la opción más cómoda. Pero si el país al que viajo no está incluido o las tarifas son muy altas, recurro a una eSIM que me permite conectarme a redes sociales sin necesidad de cambiar la SIM física. También está la opción de comprar una tarjeta SIM local en destino, aunque esto sí que puede ser un poco más engorroso porque hay que encontrar la tienda y activarla. Uh-huh. Bueno, vamos al bloque en el que vamos a hablar de esto de la eSIM. Has mencionado este tipo de dispositivos, eSIM, que es una solución cada vez más popular. ¿Podrías explicarnos, Alfonso, qué es exactamente una eSIM y sobre todo cómo funciona? Sí, efectivamente. La eSIM es una SIM digital que se puede instalar directamente en tu móvil sin necesidad de una tarjeta física. Esto permite cambiar de operador o contratar planes internacionales en cuestión de minutos, simplemente escaneando un código QR. Muchos smartphones actuales ya son compatibles con la eSIM y hay plataformas como Airalo, Holafly o Nomad que te permiten comprar planes de datos en más de 100 países antes de viajar, evitando así llegar sin conexión. Entonces, con una eSIM puedes viajar a cualquier país, comprar un plan de datos local desde el móvil y conectarte de inmediato. Suena realmente bastante útil. ¿Pero hay algún inconveniente o precaución que deberíamos tomar? Pues el único inconveniente es que no todos los operadores ofrecen eSIM todavía y algunos modelos de móviles más antiguos no lo soportan. También hay que asegurarse de comprarla en plataformas oficiales para evitar las estafas. Esto es importante porque hay muchas ofertas por ahí que realmente no son ofertas, sino que son cebos. Sí, un riesgo que hay que evitar a toda costa. Efectivamente. Y hemos hablado de opciones para ahorrar dinero en el extranjero, pero ¿qué pasa con la seguridad? Aquí la ciberseguridad nos importa mucho. ¿Hay riesgos al usar un móvil en el extranjero, Pedro? Sí, y hay que tener mucho cuidado. El mayor peligro son las redes wifi públicas, que pueden ser un nido de hackers. Si te conectas a una wifi en un aeropuerto, hotel o cafetería sin protección, pueden robar tus datos. Para evitar esto, lo ideal es usar una VPN que cifra tu conexión y protege tu información. Totalmente de acuerdo, Pedro. Yo siempre llevo una VPN instalada y cuando puedo uso solo mi conexión de datos en lugar de la wifi pública. Además, descargo los mapas y documentos importantes que necesito antes de salir de España y así reduzco mi necesidad de conexión. Otro consejo importante sería desactivar el roaming de datos cuando no lo necesitamos para evitar conexiones accidentales. Alfonso, ¿qué otros trucos podríamos recomendar? Pues aparte de desactivar el roaming cuando no lo usas, otra recomendación es configurar las aplicaciones para que no consuman datos en segundo plano. También se puede activar el modo avión y solo conectarte cuando lo necesites. Bueno, todas estas recomendaciones que hemos dado son para viajeros de fuera de la Unión Europea, porque una vez más hemos dicho que dentro de la Unión Europea, más una colección de países, Noruega, Liechtenstein y Reino Unido sobre todo, están incluidos dentro del acuerdo de roaming. Pero aviso importante, y aquí esto es alguien que se ha llevado algún pequeño disgusto o gran disgusto. Andorra no está acogido a los acuerdos de roaming. O sea, cuando mandamos a nuestro hijo o a nuestra hija a esquiar a Andorra, cuidado porque los costes de roaming son elevadísimos. Y Suiza tampoco. Así que cuidadito con estos países. Dentro del roaming de la Unión Europea, más estos países, el roaming no tiene sobrecoste, no hay que instalar una eSIM, no hay que hacer nada, pero hay que revisar bien las condiciones de nuestra tarifa, porque normalmente el operador te dice, puedes utilizar el roaming con un uso moderado o un uso racional, y ahí ya no lo cuantifican, con lo cual ahí queda un poco aparte de la lógica. Fuera de la Unión Europea, las mejores opciones son los bonos internacionales y últimamente la eSIM. Si tu teléfono lo soporta, la eSIM es una excelente alternativa para evitar cambiar de SIM física. No tienes que manipular el teléfono para nada, y para evitar riesgos de seguridad, como nos decía Eva, pues no utilizar redes públicas, y si se utilizan, utilizar estas VPNs. Bueno, pues más recomendaciones ya no podemos dar. Para los que sean nuevos seguidores del programa, los que se estén incorporando, vamos a hacer un sorteo cada semana
en el que sortearemos 2 licencias de antivirus con calidad profesional de Bitdefender válidas para 1 año. Decimos que son de calidad profesional porque intentamos que la gente sea consciente de la ciberseguridad y que se instale un antivirus de pago, que le cuesta dinero, porque si hay algo gratis en Internet, el producto eres tú. Así que evitemos esos antivirus gratuitos que normalmente llevan algún peaje más o menos oculto. El valor de cada uno de los regalos que hacemos aquí en NewsClickCyber es de 50 euros y cada uno de estos antivirus se pueden instalar hasta en 5 dispositivos, que pueden ser un PC, un Mac, una tablet o un móvil. 2 licencias al año, cada semana. Alfonso, tenemos ganadores de la semana pasada, no de la semana pasada, del año pasado, que el último programa lo hicimos en diciembre. Pues sí, tenemos 2 ganadores que han sido Fernando Espinosa de Madrid, España, y Jorge Manjón de Cantabria, también en España. Bueno, pues enhorabuena a los dos. Los regalos se les enviaremos a través del correo electrónico. Y para concursar, pues tienen que decirnos cuál creen que es la noticia falsa que hemos dado en el programa de Yo hoy. Creo que era fácil, Nos ¿no? lo tienen que enviar a info@clickcyber.com indicando el nombre y la localidad. Nombre y la localidad. Solamente damos en el concurso, como habéis visto, damos nombre y provincia, o región, y nada más. Y ya estamos llegando a este final del programa, al primer programa de la temporada 14 o año 2025 de NewsClickCyber, programa semanal dedicado a la ciberseguridad, inteligencia artificial y todo lo que tiene que ver con tecnología o informática. Hoy nos ha salido un programa muy informático, además muy de hardware. Pero antes de despedirnos, os recomendamos que a través de nuestra web, clickcyber.com, se puede acceder a nuestra revista digital, ver las fotos y otros contenidos de interés. Y también podéis seguirnos a través de nuestras redes sociales en X, LinkedIn o Facebook. Finalmente, recordamos que a través de todas las plataformas de podcast pueden escuchar tanto este como los programas anteriores que están disponibles en iBooks, Spotify, Tune, YouTube, Twitch, Amazon Music, buscando la palabra clave ClickCyber y, por supuesto, dándole mucho amor, dándole un like si te ha gustado el contenido. Siempre nos gusta ese cariño. Y ya, bueno, pues ya para acabar el programa tenemos que recordar que la noticia empresarial del mundo de las tecnologías de la información en todo el mundo de habla hispana ha sido el nombramiento de un nuevo presidente de Telefónica, el grupo de telecomunicaciones más importante de España y de una gran parte de los países de Latinoamérica. Un nombramiento que no está exento de cierta polémica. No vamos a entrar ahí. Lo que sí que le vamos a desear al nuevo presidente, que viene de la presidencia de Indra, es el mayor de los éxitos, que le vaya muy bien a esta compañía, que seguro que le irá bien al conjunto de la economía española. A ver si hace lo mismo que Deutsche Telekom y dobla el valor de la acción en los próximos 5 años. Pues sí, porque el anterior presidente, el valor de la acción... Eso fue lo que le falló, precisamente. Las telecomunicaciones muy bien toda la implantación de fibra óptica por todo el país, pero el tema del valor de la acción, ahí hay que hacer algo. Bueno. Mucha morriña hay por aquí. Bueno, la mayor de la suerte es a Marc. Nada, pues ya sí que nos vemos y nos escuchamos aquí en 7 días en NewsClickCyber, vuestro programa semanal dedicado a todo lo que tenga que ver con la tecnología. Y si queréis poneros en contacto con nosotros para sugerirnos cualquier tema o avanzar o profundizar en cualquier tema, nos enviáis un correíto, normalmente solemos hacer caso. Hasta la semana que viene, Alfonso, Eva, Pedro. Hasta la mañana. Hasta la semana que viene. Adiós.